proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas. De la profecía de Daniel. En aquellos días, Azarías, puesto en pie, oró de esta forma. Alzó la voz en medio del fuego y dijo: por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda.
Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Mis queridos hermanitos, mi familia María Inmaculada, estamos en este recorrido de la Cuaresma y ahí la palabra de Dios siempre trae unas exhortaciones, porque la verdad es que tenemos muchas fallitas por ahí y tenemos que ir mejorando. En el pasado, mis hermanitos, como no conocíamos a Dios, muchos quizás se dejaron llevar por una distracción mundana y con el tiempo eso trae sus consecuencias. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte y el regalo que Dios da es vida eterna. Hoy el Señor nos anima para que tomemos una vida nueva, la vida de la gracia, la vida del perdón, la vida del amor, la vida de la abundancia, ¿sí? Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si de pronto por allá, en un pasado, cometimos algunas fallas. Y todo error, mis hermanitos, siempre trae consecuencias. Todo error, todo pecado. El Señor perdona los pecados de una para siempre, pero las consecuencias afectan siempre. Sí, las consecuencias de los pecados de los antepasados, mis hermanitos, afectan el árbol genealógico. También en este tiempo podemos nosotros habernos atado a algo que en este instante estamos sufriendo por esa consecuencia. Por ejemplo, si se ha criticado, la crítica es lo peor, con la palabra, mis hermanitos, se ata o se libera, se construye o se destruye, se bendice o se maldice. Y en el pasado, como no conocíamos las cosas de Dios, nos afectamos a nosotros mismos cuando dijimos palabras ligeras. Algunos dicen, tenían, no sé, los que están escuchando si todavía tienen esa costumbre de hablar tan negativamente, y en lugar de proclamar bendiciones, en lugar de decretar cosas maravillosas, se dejan sugestionar por los que están alrededor y que no, pero es que ese negocio le está yendo muy mal. Eso, la situación está difícil. Y se cree la persona y empieza a repetirla, a proclamarla. Pues, ¿qué está haciendo? Atándose. Pero quizás hoy día no lo hacen. Piensen en un pasado. Si utilizaste la palabra en contra tuya, cuando tú deseas mal a alguien, eso es terrible, porque a veces cuando se habla, pero yo recuerdo una señora que el esposo era borracho y llegaba todas las noches, casi a la medianoche, alcoholizado. Ya saben cómo trata un alcohólico de mal a sus seres queridos. Y una noche estaba de mal genio porque vino a maltratarla. Y al día siguiente dijo, es que mi esposo es bueno, ya con las palabras empezó a hablar mal, ¿sí? Y
ojalá lo coja un carro, quiero es que se muera. Pero estaba de mal genio y desató esa palabra de maldición. Hermanitos, mire que esto es una realidad. No llegaba a la medianoche y al amanecer no llegó. Y nunca llegó. Porque la noticia fue tremenda. Al pasar la calle, lo cogió un carro y murió. Por eso tenemos que medir las palabras que nosotros pronunciemos, porque las palabras pueden ir en contra de nosotros mismos. Y hay muchas palabras que quizás en el pasado, no porque fueran sus intenciones, sino es que uno de mal genio habla demasiadas cosas que después tiene que lamentarse. Piensa en este instante, en momentos que has estado de mal genio, cuántas madres, por ejemplo, maldicen a sus hijos cuando están de mal genio y dicen, no, es que ese es un sinvergüenza, él no es un hombre de bien, y empieza a hablar. Hermanitos, está atándolo a la ruina. Otra señora contaba el caso también de que la mamá, cuando se fue a casar, no estaba de acuerdo y le dijo, yo antes de morir quiero verlo separado porque ese hombre es un irresponsable, ese hombre, bueno, y empezó a hablar terriblemente. Resulta que este hombre le salió muy buen esposo y salió un buen yerno. Por lo tanto, era una familia, pasaron como 30 años y ya la persona, la suegra, quería mucho al yerno como si fuera un hijo porque él se portó muy bien. Pero esa palabra que había proclamado antes de casarse, porque la chica, la hija se encaprichó y se casó, y entonces ella siempre le hablaba mal de ese muchacho que era pobre, que no le convenía, que era un muchacho que ella tenía que buscar una persona mejor. Pero como a veces las hijas no obedecen, cuando el que se enamora, bueno, y no hace caso a los consejos, se casó, pero aquí en este caso fue lo contrario. El Señor le dio la gracia porque esta muchacha era de mucha oración y ella oraba y oraba para que el esposo nunca cogiera malos caminos y que salieran adelante. Pues salieron tanto por la oración de esta pelada que cuando se casó, y hermanitos, pasaron 30 años y la señora había proclamado una maldición, digo yo, ¿no? Que antes de morirse quería verlo separado. Y así fue. La señora le faltaba como 6 meses para morirse y la noticia que este hombre se había ido con otra. Había sido un hombre intachable hasta el momento, pero de pronto alguien se le atravesó y desbarató el matrimonio. Hermanitos, esas fueron palabras que traen consecuencias en el futuro. Ella dijo, antes de morirme quiero verlo separado. Y la maldición de una madre, que a veces lo dice de mal genio, ella no quería lo mejor para esta mamá era que su hija se casara, que fuera bien, pero ahí se equivocó en este caso, porque no fue así. Fue un matrimonio muy bonito, a quien ella lamentó que estuvieran, y lloraba porque la verdad, ella veía un matrimonio tan hermoso, ni siquiera se acordaba del pasado. Entonces yo fui a hacer oración y les pregunté y les dije, bueno, cuénteme cómo fue su matrimonio. Entonces la señora me contó cómo había sido. Entonces yo dije, no, pues antes de que muera vamos a pedirle al Señor la gracia que ella anule esas palabras del pasado, porque vinieron a traer esa consecuencia en este tiempo. Hicimos una oración, ella le pidió perdón a la hija por esas palabras que había proclamado y le pidió perdón primeramente a Dios, ¿sí? Y se rompió esa atadura, esa cadena, porque 3 años después, este hombre regresó a su hogar arrepentido y decía, es que para mí no encuentro felicidad sino en mi matrimonio, y
se reconciliaron, hermanitos, y los hijos también ellos se alegraron muchísimo porque habían sufrido porque querían mucho a su papá. Y se restauró este matrimonio a través de una oración. Pero mire cómo uno muchas veces trae ruina a una misma familia, y lo más triste es los mismos seres que por querer a la persona piensan que está haciendo algo mal, y entonces decretan una atadura que después hay que lamentarse. Entonces, hermanitos, pensemos en el pasado, de pronto palabras que escucharon o que alguno proclamó, desató, trayendo consecuencias en este momento, y que quizás no se pueden liberar, porque hay que anular con la sangre de Cristo esas ataduras de personas que en un pasado le desataron maldiciones. Cuando dijeron, no, pero es que usted se mete a este negocio y le va a ir mal. Bueno, al comienzo le fue bien, pero después esas palabras pueden traer ataduras y cadenas, y el negocio empieza a bajar. O otras palabras, por ejemplo, es que la situación está tan difícil que hay tantos profesionales, y le dicen a uno de sus hijos, eso es complicado que consiga trabajo. Y eso lo está atando para que cuando vaya a una entrevista, esas palabras son palabras de maldición. Siempre hay que hablar lo contrario, decir, no, yo sé que hay muchas oportunidades, mi hijo es muy inteligente y ya tiene muchas puertas abiertas, y antes le van a ofrecer demasiados trabajos. Así es que tenemos que hablar, mis hermanitos. Hoy la palabra nos habla acerca de el pecado. Todo pecado trae su consecuencia, todo pecado derriba la gracia de Dios, y es una barrera que no deja que nuestra oración llegue al cielo. Las heridas, los resentimientos, la falta de perdón. Sí, hermanitos, eso se trata hoy la palabra de Dios. Fíjense cómo el pueblo de Israel había caído en ruina. Estaba arruinado, y por eso este profeta empezó a orar y le dice, Señor, yo sé que tú, y termina diciendo en la primera lectura, yo sé que tú nunca nos defraudas, por eso confío en ti. Así que tú vas a decir, Señor, yo confío en ti, porque tú nunca nos defraudas, jamás ha defraudado a nadie. Pero perdóname, hay que pedir perdón al Señor, perdóname por muchas palabras, por muchas actitudes mías en el pasado, que por no conocer la palabra de Dios cometí esos errores, pero que hoy sé que tu misericordia, como dice la palabra de Dios, es tan grande, que va a romper esas cadenas, esas ataduras que por ignorancia, en el conocimiento de la palabra de Dios, en mis debilidades, estoy hoy día atado a la ruina, a las deudas, porque la verdad, mis queridos hermanitos, que las deudas también son ataduras. Ahora, les recomiendo, para que se liberen de todo esto que les estoy diciendo, hacer la novena a la sangre de Cristo, que ya la iniciamos en el día de ayer, pero no importa, pueden iniciarla hoy. Entra a nuestro canal Fundación Casa de Oración María Inmaculada. Esta novena a la sangre de Cristo es la que tiene poder para romper todas esas cadenas del pasado, todas esas maldiciones, todas esas ataduras. Haz esta novena y recomiéndala a otras personas, y verá que vas a cambiar tu vida para bien, para liberarte y alcanzar la libertad financiera, la libertad en todo sentido, porque llegará la prosperidad. Me pongo bajo tu protección, Señor, y me cubro con tu preciosa sangre. Pido a los ángeles y la intercesión de la Santísima Virgen María para que esta oración alcance las gracias delante de Dios. Cubro a toda mi familia para que sea protegida de cualquier vínculo que esté relacionado con problemas que le impidan prosperar. Rompo con tu sangre preciosa toda y cualquier atadura o maldición que impida el fluir de las bendiciones
En este momento te invito a que nombres las personas de tu familia que quieras que sean liberadas. Reclamo la promesa para toda mi familia y creo en esta palabra de Efesios 1:7. En su gran amor, Dios nos ha liberado por la sangre que su Hijo derramó. Que tu sangre preciosa paralice cualquier plan o artimaña de Satanás. Aplico la sangre preciosa de Cristo sobre mi familia y mi vida, ya que tu sangre derramada venció toda fuerza del mal para traer la victoria sobre la enfermedad, ruina, pecado, fracaso y el miedo. Como dice la palabra en Romanos 8, del 31 al 32. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Señor, tú dices en tu palabra en que con tu sangre nos has redimido. Y derramando tu sangre compraste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblos y naciones. Apocalipsis 5:9. Llega ahora a mi miseria y derrama tu sangre sobre mí. Aplico tu sangre sobre mis ilusiones. En este momento te invito a que le presentes a Dios tus planes, proyectos, anhelos y sueños. Unge con tu sangre todas estas buenas intenciones. Aplica tu sangre preciosa sobre mis sentimientos. Destruye este dolor que hay en mi interior. Derrama tu sangre preciosa sobre estas heridas causadas por el rechazo, el abandono, la murmuración y la persecución, la calumnia, así como todas aquellas heridas causadas por la envidia, los odios y el resentimiento. Que tu sangre preciosa me libere de esta amargura, trayendo la paz a mi corazón. Y por medio de Cristo quiso poner en paz consigo al universo entero, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Colosenses 1:20. Quiero ponerme en paz contigo, con mis hermanos y con todos los que me rodean. Bendito Dios, me acojo a tu promesa de protección y aplico la sangre del verdadero Cordero sobre mi casa. Puedo escapar del devorador. Sé que tu sangre destruye toda ruina, miseria, incomprensión, deudas, enfermedad, angustia, miedo o cualquier fuerza conocida o desconocida que haya entrado a mi casa por cualquier medio a través de cosas o circunstancias. Gracias, Jesucristo, por tu sangre derramada por amor a mí. Amén. Recibe la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanitos que no dejan pasar un solo día sin escuchar esta hermosa palabra que da vida, yo recomiendo siempre una frasecita, puede ser esta: Señor, gracias porque el cielo se abre de par en par para
quedar atrapado bajo tus bendiciones. Si tienen alguna petición especial, recuerden, mis hermanitos, que tenemos el número de WhatsApp al 311-832-6083 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Invitemos a muchas personas porque hemos iniciado la semana de liberación a través de la novena de la sangre de Cristo. Mañana estaremos nuevamente a través de este hermoso canal Fundación Casa de Oración María Inmaculada para ser bendecidos. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Presencia viva. Tu palabra en mi ser hace proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas.